Vamos a hacer ahora el último caso, que consta de lo siguiente, ¿no? Nosotros vamos a tener una transformación lineal, ¿sí? G, que va a ir de R3 a el subespacio de polinomios de grado 2, ¿sí? Vamos a tener escalares alfa, beta pertenecientes a los reales con beta un número no nulo, ¿sí? Y la transformación lineal consta de lo siguiente, ¿no? La imagen del 1, 1, 1, en este caso nos va a quedar como 2 beta más alfa por t. La imagen del 0 menos 1, 1 nos queda como alfa por t más beta por t cuadrado. Y luego la imagen de el 0, 0, 1 nos queda como beta más alfa menos 1 por t, ¿no? Esa sería la comparación. Entonces, de esto nos preguntan varias cosas. Primero, hay que hallar el valor de alfa tal que G es no inyectiva. ¿Sí? Entonces, y en el caso de alfa igual a 1, luego encontrar una base de G sub u con las condiciones que después vamos a ver, ¿no? Pero vamos a hacerlo esto en dos etapas bien separadas. Entonces, en este caso, vamos a pensarlo de la siguiente forma, ¿no? Primera cuestión, para que una función no sea inyectiva, primero tenemos que ver con qué bases vamos a trabajar, que están implícitas en este problema, pero que tenemos que tratar de ponerlas de forma explícita nosotros. Entonces, en este caso, supongamos que le llamamos una base B que contenga estos vectores de R3, tal que va a ser 1, 1, 1, luego 0, menos 1, 1 y finalmente 0, 0, 1. Esta sería la base B, vamos a llamarla a los vectores de la base B justamente como B sub 1, B sub 2 y B sub 3. ¿Okay? Después tenemos la base canónica de los polinomios de grado 2, lo llamémosle E sub 2, tal que va a ser 1, t y t cuadrado, ¿no? Esta es la base canónica de los polinomios de grado 2. Y después tenemos esta base, que ustedes fíjense que las imágenes de G, justamente como la definición lo dice, lo que generan son polinomios de base 2, de grado 2, con lo cual nosotros también podríamos definirlas en ese término, ¿sí? Como polinomios de grado 2 y ver cómo nos quedan en términos de las imágenes. Entonces a esa base supongamos que le llamamos D. Entonces esa base va a estar generada por, fíjense, el primer vector que es 2 beta más alfa por t, el segundo que nos queda como alfa por t más beta por t cuadrado y el tercero que nos queda como beta más alfa menos 1 por t. ¿Sí? Entonces, de vuelta este es un problema que uno puede pensarlo como una transformación lineal, porque si ustedes se ponen a pensar, nosotros podríamos expresar un vector justamente de la base B a la base D, es decir, básicamente pensar en estas imágenes como que estoy expresando en forma polinómica las imágenes de estos vectores en la base original. Entonces, si pensamos esto como una transformación de un vector B, básicamente lo que hacemos es la matriz de cambio de base de B a D por un vector B. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que vimos en el ejemplo anterior. Nosotros tenemos un vector B que va a estar en la base D, o sea, pensémoslo de la siguiente forma. El vector B es un polinomio que está generado, ¿sí?, a través de estos polinomios de grado 2, estos tres polinomios de grado 2 que describe el problema. Eso por un lado, ¿no? Y después nosotros vamos a tener que de este vector, por ejemplo, ¿sí?, nosotros tendríamos la matriz de cambio de base por un vector que está expresado en términos de la base B, es decir, a uno de los vectores de R3 que es la base que nosotros tenemos. ¿Y qué es lo que nosotros sabíamos? Que de esta matriz de cambio de base, de B a D, lo que vamos a tener es que van a ser los vectores de la base B, ¿sí?, es decir, acá nuestra base B supongamos que va a ser B sub 1, B sub 2, B sub 3 en función de la base D. Es decir, tenemos B sub 1, que es este, en términos de la base D, B sub 2 en términos de la base D y luego B sub 3 en términos de la base D. O sea que haciendo esa lectura, nosotros ya tenemos la asociación 1 a 1 que necesitamos de cada caso. ¿De acuerdo? Entonces ya podemos construir la matriz sin problemas. Fíjense que por esta asociación, ¿sí?, en lo que acabamos de escribir recién, la matriz de cambio de base de la base B a la base D, en este caso tenemos, por ejemplo, para la primera imagen, esto sería, vamos a ponerlo en forma vectorial, ¿no?, el 1, 1, 1 en base D. Después tenemos el
0, menos 1, 1 en base D y luego tenemos el 0, 0, 1 en base D de esta forma, o sea que esto en limpio nos va a quedar como, fíjense, acá vamos a separarlo en constante, en t y después vamos a tener en función de t cuadrado. Entonces en la primera parte vamos a tener, fíjense, en este sentido, disculpen, acá sería al revés, sería constante t y t cuadrado, ¿no? Para hacerlo mejor. Entonces en este caso vamos a tener, por ejemplo, 2 beta, después tenemos alfa y 0, después tenemos 0, alfa, porque es alfa por t, y beta por t cuadrado, y después tenemos beta, alfa menos 1 y 0. Esta sería nuestra matriz de cambio de base. Ahora, fíjense qué es lo que pregunta el problema. Tenemos que encontrar cuál es el alfa, ya sabemos que b es distinto de 0, pero tenemos que encontrar cuál es el alfa tal que esta transformación es no inyectiva. ¿Qué quiere decir? Si una transformación es inyectiva, quiere decir que va a generar todo el campo imagen al cual se le asignó. Es decir, esta transformación, por ejemplo, va de R3 a P2. Es decir, si fuera inyectiva, nosotros tendríamos que ser capaces de generar todo el campo de polinomios de grado 2 con lo que tenemos en esta fórmula, ¿no? Entonces, de decirlo de alguna forma, la imagen, supongamos, si fuera inyectiva, la imagen de G debería generar todo P2, ¿no? Todo el polinomio de campo 2 si esto fuera que la función es... Perdón, esa es la definición de que sea sobreyectiva, ¿no? Pero que sea inyectiva quiere decir que básicamente para que haya dos imágenes iguales, los puntos tienen que ser iguales. Es decir, no puede haber un punto que tenga la misma imagen que otro. O sea, que otro. Eso sería la idea. Eso sería que sea inyectiva. Que hay una relación de 1 a 1 entre lo que nosotros generamos y efectivamente lo que es la imagen. Eso para empezar. ¿Qué ocurre en las transformaciones lineales? En general, la condición para que una función sea no inyectiva alcanza con que su subespacio nulo sea distinto de 0. ¿Por qué? Porque si su subespacio nulo es 0, ¿sí? El único vector que puede generar el vector nulo es el propio 0, o el propio vector nulo del dominio. Eso quiere decir que por el teorema de la imagen, nosotros que tenemos que el subespacio nulo de A va a ser el rango de la matriz menos el subespacio columna de A. Si esto es 0, eso indica que el subespacio columna de A nos da la misma dimensión que de M, que sería el rango de la matriz, y M es la dimensión de la imagen de llegada. Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos que buscar acá? Calcular la nulidad de esta transformación con las técnicas que nosotros sabemos y ver efectivamente que esa nulidad no sea solamente el vector nulo. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Bien, fíjense, para encontrar x que pertenezca al subespacio nulo de A, esto ocurre tal que t de x tiene que ser 0. ¿Y t de x qué es? A por x es igual a 0. Ese sería, digamos, el corolario, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, de esta base, de esta matriz de transformación que tenemos acá, la vamos a igualar a 0 y justamente después despejarla, ¿no? Entonces vamos a tener, fíjense, en este sentido, saben ustedes que venimos desde acá y vamos a tener, ¿no? En este caso, 2 beta, alfa y 0, 0, beta, pues tenemos alfa, alfa menos 1, beta y 0, y acá finalmente tenemos todo esto que son los ceros. Y triangulamos, ¿no? Entonces, vamos a tener la primera fila, que la dejamos tal cual. Después en la segunda fila tenemos acá, fíjense, alfa por fila 1 menos 2 beta por fila 2. ¿Sí? Entonces acá nos garantizamos que esto valga 0. Fíjense, alfa por 0 menos 2 beta, esto va a dar menos 2 beta por alfa. No tengan miedo de esa mezcla porque no hay problema. Y acá vamos a tener alfa, beta, ¿sí? O beta alfa lo mismo, menos 2 beta alfa más 2 beta. ¿Sí? Me quedé sin lugar acá, así que voy a tratar de expandirlo un poquito más. Y acá lo mismo, ¿no? Esto ya nos queda como solo 0, beta 0, ¿no? Vamos a pasar esto en limpio acá abajo. Vamos a tener 2 beta, 0, beta y 0. Acá vamos a tener, fíjense, 0, menos 2, alfa beta. Y acá tenemos alfa beta menos 2 alfa beta. Esto nos da menos alfa beta más 2 beta, 0. Y acá tenemos 0, beta, 0, 0. ¿De acuerdo? Bueno, de misma manera, ¿no?
En este caso, vamos a pensar de la siguiente forma, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, para sacar el beta, tendríamos que, ahora las dos filas, fila 1 ya está ok, fila 2 ya está ok, lo que voy a hacer es multiplicar por alfa, ¿sí? Entonces la fila 2 y sumarla, entonces vamos a tener fila 2, al revés, perdón, 2 alfa por fila 3, entonces tenemos 2, 0 con 0 es 0, menos 2 alfa beta más 2 alfa beta, esto va a dar 0, y acá vamos a tener esto que queda tal cual, menos alfa por beta más 2 beta es igual a 0. Entonces, ¿qué ocurre? Si pasamos al resultado en limpio, ¿qué nos queda? Menos alfa beta más 2 beta da 0. Sacamos factor común beta y esto nos queda menos alfa más 2 es igual a 0. Ya dijimos que beta es distinto de 0, condición del ejercicio al principio. Con lo cual, si beta es distinto de 0, nosotros la única solución que nos queda acá es que menos alfa más 2 sea 0. ¿Sí? Por lo tanto, alfa debería ser 2. ¿Qué ocurre si alfa es 2? Con toda la ecuación vamos a reemplazar ese escenario posible, ¿no? En la matriz. Yo voy a pasar en limpio esta matriz, le voy a escribir acá arriba. Entonces vamos a tener 2 beta, 0 beta, después vamos a tener 0. 2 por menos esto nos va a quedar como menos 4 beta, ¿sí? Y luego lo que vamos a tener en este caso es que reemplazamos acá arriba, fíjense, esto nos queda, esto en limpio nos había quedado como beta era distinto de 0, acá teníamos menos 2 alfa, o sea, alfa menos 2 beta más 2 beta es 0, ¿sí? Y acá tenemos 0 beta 0. Con lo cual, de esta matriz, ¿sí? Para que se anule, perdón, al revés, lo dije, esto es 0, 0, 0, porque es la de abajo de todo. Entonces, nosotros, sea cual sea beta, obviamente beta es distinto de 0, con lo cual garantizamos que no se anule ni la fila 1 con la 2, no hay problema, porque fíjense que son linealmente independientes. La fila 3 se anula y ya ahí tenemos parte de lo que sería el núcleo del problema, ¿no? Entonces, con alfa igual a 2, alfa igual a 2, ¿qué quiere decir? Garantiza que el subespacio nulo de A, o la dimensión del subespacio nulo de A, va a ser 1, va a ser distinto de 0. Para todo alfa distinto de 2, ¿sí? Básicamente esta fila no se anula, con lo cual el subespacio nulo de A es 0 indefectiblemente. Esto es importante entenderlo porque se entiende que esta es la solución posta del problema y nos facilita mucho más el trabajo a nosotros para encontrar finalmente después el subespacio nulo que corresponde, ¿no? Entonces, supongamos ya encontrando el valor de la función que es inyectiva o que no sea inyectiva justamente, nosotros ya podemos encontrar cuánto nos queda la matriz CD, ¿sí? B en función de D que habíamos calculado al principio, ¿sí? Entonces, en este caso, volvemos, fíjense que, acuérdense que alfa en este caso nos va a quedar 2, entonces ese es el resultado, pero ¿qué pasa? En el siguiente punto, lo que pide es que alfa valga 1, ¿ok? Y con ese resultado de que alfa valga 1, ¿qué es lo que va a ocurrir? Nosotros queremos encontrar una base de G sub U, donde en este caso U es el conjunto que está definido para todo X perteneciente a R3, ¿no? Tal que X más 1, X1 más X3 nos va a dar igual que X2 más X3 y esto nos da igual a 0. ¿De acuerdo? Eso sería la idea. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo acá? A ver, primera cuestión, nosotros lo que deberíamos lograr, a lo que deberíamos apuntar es, en principio, ¿sí? A tratar de encontrar una base de este conjunto, ¿sí? Base de U. Entonces, a ver, tenemos X1 más X3 nos va a dar 0, X2 más X3 nos va a dar 0, con lo cual, si lo expresamos en términos de X3, esto nos queda que X1 es menos X3, que X2 es menos X3, con lo cual todo vector perteneciente a U va a cumplir, en vez de ser X1, X2, X3, va a ser en definitiva menos X3, menos X3, X3, con lo cual va a ser un múltiplo o va a estar generado por menos 1, menos 1, 1. Por lo tanto, una base de U, ¿sí? U va a estar generado por menos 1, menos 1, 1. ¿Sí? Ese sería el tema. Entonces, todo vector que pertenezca a la base U es una combinación de este otro. Entonces, cuando nosotros decimos G de U, ¿qué es lo que estamos haciendo? A ver, por ejemplo, todo U perteneciente a U, si es combinación lineal, va a ser del estilo K por menos 1, menos 1, 1, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso para empezar. Después, otro tema que nosotros tenemos es que si nosotros pensamos en la imagen, ¿qué es lo que nosotros habíamos tenido? Que la imagen era la matriz C, B en función de D por ese vector U, que ya teníamos al principio.
La matriz CBD con alfa igual a 1, si la reemplazamos, esto nos va a quedar como 2 beta, 0 beta, y vamos a tener 1, 1, 0, y en este caso 0, beta, 0. ¿De acuerdo? Y lo que tendríamos que hacer sería fijarnos o multiplicar básicamente esa matriz por los vectores que le corresponden. Ahora nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, este vector que pertenece a U podríamos expresarlo en términos de la base B. Entonces nosotros diríamos, por ejemplo, tenemos el menos 1, menos 1, 1, ¿sí? Todo esto en función de la base B. Entonces empecemos encontrando ese vector en términos de la base B a ver cuánto nos da efectivamente, ¿no? Entonces arranquemos por ese lado. Vamos a tener, fíjense, menos 1, 1. En base B va a ser una combinación, que nosotros no la conocemos todavía, pero la que queremos calcular, de los vectores de la base B. Es decir, tenemos A por el 1, 1, 1, más B por 0, menos 1, 1, más C por 0, 0, 1. ¿No? Entonces, en este caso vamos a tener, fíjense, menos 1, menos 1, 1. Esto nos va a quedar como A más B más 0B más 0C. Después tenemos A menos B. Y después tenemos A más B más C. Entonces, haciendo la igualación término a término, tenemos que A vale menos 1, primera parte. Después tenemos que A menos B vale menos 1. Si reemplazamos con lo que tenemos arriba, tenemos que menos 1 menos B es igual a menos 1, con lo cual B va a valer 0. Y luego de la tercera tenemos A más B más C es igual a 1, con lo que sacamos de que B vale 0 y que A vale menos 1, nos queda menos 1 más 0 más C es igual a 1, con lo cual C vale 2. ¿Qué quiere decir esto? Que menos 1, 1, que es el generador de la base U, en este caso nos va a quedar como menos 1, 0, 2. Y este es el vector que hay que multiplicar en la base correspondiente. Entonces, en este sentido, G en función de U no es otra cosa que el vector menos 1, 1 en la base D, la base polinómica que nosotros habíamos armado al principio. Esto se lograba con la matriz de cambio de base de B a D por el vector, en este caso, menos 1, 1, en base B, que es este menos 1, 0, 2. Entonces, en resultado, este vector nos queda, ¿no? Movemos la matriz completa, 2 beta. Fíjense, en este caso nos va a quedar como 2 beta, 0 beta. Tenemos 1, 1, 0, después tenemos 0, beta 0. Todo esto por, ahora sí, menos 1, 0, 2. Vamos a pasarlo en limpio, ¿sí? A ver cuánto nos va quedando en cada caso. Entonces, fíjense, en este sentido vamos a tener, fíjense, de acá vamos a tener menos 2 beta más 2 beta en la primera componente, después tenemos menos 1 y después tenemos 0. ¿Sí? Todo esto obviamente está en base D. ¿Esto qué quiere decir? Esto, por ejemplo, la base D, a nosotros lo que nos daba, o está expresado en términos de la base D, es decir, lo que nosotros tenemos, fíjense que en limpio esto nos va a quedar como 0, menos 1, 0. ¿No? Entonces, de la base D, que en su momento nos había quedado, fíjense, como 2 alfa más t, porque fíjense que acá 2 beta, perdón, más t, porque alfa va a valer 1. ¿Sí? Después, cuando alfa vale 1, en este caso después tenemos t más beta por t cuadrado, y después en este caso tenemos la otra que nos queda beta más alfa, que es 1 menos 1 es 0, así que queda beta directamente. Entonces, este vector en términos de D básicamente quiere decir que la imagen de G respecto de U nos va a quedar como 0 por 2 beta más t, más menos 1 por t más beta por t cuadrado, más 0 por beta. Es decir, en este caso, ¿sí? Esto lo que nos va a quedar va a ser menos t, ¿sí? Menos beta por t cuadrado. Esto sería la imagen de U. ¿De acuerdo? Entonces, una de las bases, o sea, la base la podemos expresar así. Si lo expresamos en términos de la base canónica, ¿sí? Este vector nos va a quedar como 0, menos 1, menos beta, en términos de la base canónica de los polinomios de grado 2, siendo que la base canónica de los polinomios de grado 2 nos queda como 1, t y t cuadrado. ¿Sí? Y si no, directamente lo pueden expresar en términos de este vector, que es el vector suficiente para este caso. ¿Sí? Lo pueden pensar de esa manera. Y con eso ya está la resolución del ejercicio. Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, podés donar abajo por Mercado Pago o PayPal.
Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos da gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buenas vibras desde acá.